Hola, soy Melissa Cruz, soy psicóloga, magíster y doctora especializada en temas de neurodiversidad y autismo. Hoy vamos a hablar sobre el procesamiento atípico de la comunicación en personas autistas, una dimensión clave y compleja y profundamente diversa que tenemos que entender para adentrarnos en este mundo del espectro autista. La meta de este video, es comprender estas formas de comunicación desde la evidencia científica y actualizada y desde un enfoque basado en derechos y en la neurodiversidad. Comencemos. ¿Qué entendemos por procesamiento atípico de la comunicación? ¿Qué entendemos por el procesamiento atípico de la comunicación? El proceso atípico de la comunicación se refiere a diferencias en cómo las personas autistas interpretan, elaboran y expresan mensajes verbales y no verbales. Estas diferencias pueden incluir desde la ausencia del habla oral, de la oralización, hasta el uso creativo de sistemas alternativos de comunicación con retos frecuentes en la comprensión de las normas sociales implícitas, la interpretación de metáforas o lectura de señales emocionales. Según el DSM-5, estas diferencias se agrupan dentro de los desafíos en la comunicación social, pero las investigaciones más recientes proponen analizarlas como parte de una forma alternativa no deficitaria, o sea, no desde el déficit, sino una forma alternativa de interacción. Es decir, esta comunicación, estas limitaciones que nos plantean el DSM-5 no serían en términos de déficit, sino en términos de alternativas. Son formas alternativas diferenciales de interpretación y comunicación que tienen las personas autistas. ¿Qué características tiene el lenguaje y la comunicación autista? No tenemos que tener claro que dentro del espectro no existe un solo perfil de desarrollo del lenguaje o no existe una sola forma de desarrollar el lenguaje dentro de la comunidad autista. Por ende, tenemos diferentes características y personas con diferentes niveles de habilidad y de desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, entre el 25 y el 30% de las personas dentro del espectro que conocemos actualmente no logran un lenguaje hablado, un lenguaje oral o tienen una ausencia del lenguaje o un retraso en el mismo. O su lenguaje, ese 25 y 30% de las personas de la comunidad autista también se caracteriza porque el lenguaje verbal no es funcional, aunque muchas personas comprenden más de lo que expresan, es decir, pueden comprender qué escuchan, cómo se da la interacción, pero no lo pueden volver lenguaje oralizado, verbal. Esto no significa ausencia de pensamiento y de inteligencia, que es súper importante, sino que requieren otros canales para comunicarse. Es decir, el canal principal de comunicación no es la oralización, sino que requieren formas aumentativas de comunicación. Otra característica que se puede presentar dentro de la comunidad autista es la ecolalia y el lenguaje repetitivo. La ecolalia antes era visto como un síntoma negativo y hoy se entiende como una estrategia comunicativa que puede servir para autorregularse, para procesar información o iniciar una conversación. Volvemos a dejar el contexto de entender estas características del lenguaje como déficits para entenderlas como alternativas. Otra característica son los lenguajes sofisticados pero poco flexibles, es decir, muchas personas autistas presentan vocabulario avanzado, pero dificultades para adaptarse al contexto comunicativo, lo que puede dificultar muchas veces las conversaciones espontáneas. Es decir, tienen un lenguaje desarrollado, sofisticado, con unos términos sofisticados, pero ya en entablar una conversación cotidiana de cómo estás, qué café quieres o qué quieres comer, se les dificulta traducir ese lenguaje y ese tipo de comunicación a una comunicación o a una conversación más cotidiana, más cordial, más sencilla para ponerlo en ciertos términos. ¿Qué es el lenguaje pragmático y uso social del lenguaje? Ahora viene un tema más importante y es el tema del lenguaje pragmático y el uso social del lenguaje, donde está el centro de toda esta concepción del lenguaje como dificultad para la comunidad autista. El lenguaje pragmático implica saber cómo y cuándo y con quién comunicarse. Dentro del autismo las dificultades pragmáticas son claves. Es tanto, la dificultad del lenguaje dentro de la comunidad autista no se da tanto en términos del retraso o de la ausencia, sino en términos del lenguaje pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Las dificultades en este campo se pueden ver en términos de la interpretación literal del lenguaje,
las dificultades para captar ironías, bromas, sarcasmos, los problemas para seguir turnos conversacionales, es decir, yo hablo, tú me contestas, tú me preguntas, yo contesto, y saber cómo es esta dinámica y este ritmo de la conversación. Prosodias atípicas, es decir, entonaciones, volumen, ritmo. Dificultades para inferir intenciones ajenas, que no, ahí nos estamos embarcando en el tema de la teoría de la mente. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Las investigaciones nos muestran que estas diferencias no implican una incapacidad total, sino una forma alternativa de construir el significado. Es decir, no estamos hablando que no haya una posibilidad de comunicación, sino la forma en que la comunidad autista y las personas autistas construyen el significado de la comunicación, de la interacción, es diferencial. ¿Qué nos dice la neurobiología? ¿Qué nos dice la neurobiología acerca del procesamiento comunicativo? Nos dice que las diferencias en el procesamiento comunicativo tienen correlatos en el cerebro. ¿En qué términos? De una menor sincronización entre las cortezas frontales y temporales durante las tareas lingüísticas. También nos habla de un correlato en la cognitividad funcional atípica entre las regiones del hemisferio derecho implicadas en la prosodia y en la emoción. También nos habla de una respuesta ampliada o reducida a estímulos comunicativos según el subtipo o la característica propia de la persona. Estas variaciones explican por qué ciertas expresiones sociales pueden no ser interpretadas como relevantes o urgentes para una persona autista. Ejemplos cotidianos de todo esto, porque en la teoría suena muy interesante, pero ¿cómo se ve en la cotidianidad? Por ejemplo, esto se ve en un niño que repite frases de una serie para expresar sus propias necesidades, es decir, toman las frases de la serie, de los muñequitos, de los cartoons, del anime que están viendo y las repite para expresar sus sentimientos, sus emociones o sus necesidades. Por ejemplo, en términos de un adolescente que prefiere escribir en vez de hablar, porque puede organizar mejor sus ideas. O en términos de un adulto que usa un dispositivo de comunicación aumentativa para representar o para presentarse en una reunión. Estas dificultades para interpretar una indirecta o entender una conversación, para interpretar una indirecta de... Otro ejemplo serían las dificultades para la interpretación de indirectas o entender bromas o entender una sonrisa social o entender el sarcasmo, lo cual puede ser ambiguo para las personas autistas. Estos ejemplos no reflejan déficits, sino diferencias legítimas en la forma de experimentar y comprender el mundo y la comunicación. La comunicación no verbal y alternativas para la comunicación no verbal. La comunicación no verbal también es otro punto importante en este tema, en tanto también puede ser diferente para las personas autistas. Por ejemplo, el contacto visual puede ser limitado o ausente, lo cual no equivale a la falta de atención o a falta de empatía. También las personas autistas pueden presentar posturas o expresiones faciales distintas a las esperadas o a las socialmente esperadas por cualquier tipo de persona. También pueden emplear pictogramas, muchas personas pueden emplear pictogramas, lengua de señas o algunas aplicaciones de lenguaje comunicativo, de comunicación aumentativa para expresar pensamientos complejos, los cuales no van mediados por la oralización o la gesticulación, sino directamente utilizamos una tableta, utilizamos un celular para que ellos y ellas se puedan expresar con facilidad. La evidencia nos muestra que con apoyos adecuados, estas herramientas pueden aumentar la participación social y reducir la frustración comunicativa para las personas autistas, lo cual es importante que empecemos a hablar y investigar acerca de formas de comunicación aumentativas y cómo podemos apoyar a las personas que no necesariamente su forma o su vía de comunicación sea la oralización o la verbalización. Entonces, todo esto, ¿qué implicaciones educativas y sociales puede tener? Comprender estas formas de comunicación es crucial, en tanto nos sirven para diseñar apoyos ajustados a cada persona, fomentar profesionales y docentes con una mirada neurodiversa que entiendan estas formas de comunicación, promover la autodeterminación comunicativa desde la infancia, es decir, que desde la infancia se entienda que la oralización no es la única forma de comunicación válida. También una inclusión real en este campo nos debe implicar escuchar no solo lo que se dice, sino cómo se elige decirlo. Es decir, no solo implica la inclusión, no solo implica la oralización, sino
¿Qué herramientas damos a las personas para poder decirlo desde su autonomía? ¿Te ha gustado el video? Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, darme like y dejarme tu comentario acerca de qué te gustaría ver en próximos videos. También recuerda que toda la bibliografía y referencias de este tema los vas a encontrar en mi página web autismoproject.com. Por favor, acompáñame al próximo video de la siguiente semana en donde vamos a explorar diferentes aspectos del autismo desde una mirada científica y humanizada. No olvides seguirnos como Autismo Project. Bye.